Hay dolores que no se curan con el tiempo. Solo se transforman si tú decides transformarte. Y hay personas que se van, pero el eco de lo que no dijeron sigue resonando dentro de ti. Si estás aquí, quizá no buscas respuestas. Quizá solo buscas paz. Una paz que no depende de que alguien vuelva, ni de entender por qué todo terminó, ni de cerrar ciclos que nunca se abrieron del todo. Tal vez lo que realmente necesitas es volver a ti sin el ruido de lo que fue, sin la carga de lo que no fue. Este no es un video más, es un espacio para detenerte, para respirar, para mirar tu historia con nuevos ojos. Desde la filosofía estoica, desde la sabiduría emocional, desde la experiencia real de quienes han atravesado la pérdida, el abandono, el rechazo, y aún así han elegido reconstruirse. A lo largo de este viaje de casi 2 horas, vas a descubrir herramientas, frases, silencios y reflexiones que no buscan anestesiar tu dolor, sino devolverte el poder sobre tu propia narrativa. Porque tu valor no se fue con quien se fue, y tu historia no termina donde alguien más decidió irse. Comencemos, porque hoy no se trata de entender al otro, se trata de recuperarte a ti, el error mental que amplifica tu dolor. Hay heridas que no sangran pero duelen más que un corte. Hay silencios que no se escuchan pero retumban durante años. Y hay pensamientos, sí, pensamientos que se repiten como un eco invisible que terminan haciéndonos más daño que la experiencia que los originó. Porque el verdadero sufrimiento, ese que se queda clavado en el pecho y no te deja en paz muchas veces, no nace de lo que te hicieron, sino de lo que tú mismo te estás diciendo sobre lo que te hicieron. ¿Te ha pasado alguna vez que revives una conversación en tu cabeza una y otra vez, no porque quieras, sino porque tu mente no sabe cómo soltarla? Analizas cada palabra, cada gesto, cada silencio, y empiezas a inventar significados que te hieren. Seguro lo dijo, porque ya no me quiere. Si no me escribió, es porque ya me reemplazó. Si se fue, es porque yo no fui suficiente. Este es uno de los errores mentales más dolorosos: convertir la realidad en una historia subjetiva y luego creer que esa historia es absoluta. No lo hacemos por debilidad, lo hacemos porque el ser humano necesita explicaciones, porque la incertidumbre nos angustia más que una narrativa, por muy dolorosa que sea. Nuestra mente quiere entender y en ese intento crea una interpretación. El problema es que confundimos esa interpretación con la verdad, y así nacen los castillos de arena. Con cada pensamiento vamos construyendo un relato que justifica nuestra herida. No soy lo bastante interesante para que me escriba. Nadie más me va a amar así. Todo esto es mi culpa. Esos pensamientos no vienen solos, traen consigo ansiedad, insomnio, inseguridad y una voz interna que no se calla. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el 80% de ese sufrimiento no lo provoca la situación en sí, sino el significado que tú le estás dando? Epicteto, uno de los grandes sabios del estoicismo, lo resumió de manera contundente hace más de 2000 años. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y esa frase, tan simple como poderosa, puede cambiar por completo tu forma de mirar lo que te duele. Porque si tú eres quien da significado a lo que ocurre, entonces también puedes modificar ese significado. No puedes cambiar lo que te pasó, pero sí puedes cambiar la historia que te estás contando al respecto. Y eso, amigo mío, es empezar a sanar. Imagina esta escena: una mujer recibe un mensaje corto de su expareja. Solo dice: espero que estés bien. 6 palabras. Pero en su mente comienzan los fuegos artificiales. Me extraña. ¿Será que quiere volver? ¿Está jugando conmigo otra vez? En cuestión de segundos su cuerpo se llena de ansiedad. Su corazón late más rápido, su mente se lanza a un abismo de conjeturas. Pero el único hecho real fue un mensaje. Lo demás lo puso su mente. El sufrimiento no venía del mensaje, venía de lo que ella pensó que ese mensaje significaba. Y ahí está la raíz del problema. Muchas veces no es el mundo quien nos hace daño. Somos nosotros mismos al narrar ese mundo con una voz que no nos perdona. Después de una ruptura, muchas personas
no sufren por la ausencia de la otra persona. Sufren porque se dicen a sí mismas que ahora están solas, que han fracasado, que han perdido su valor. No les duele lo que pasó, les duele lo que eso representa en su cabeza. Y esa representación, ese significado, es modificable. Ahora bien, ¿de dónde viene esa necesidad tan fuerte de decirnos cosas tan duras? Muchas veces viene de una creencia inconsciente. No soy suficiente. Esa creencia es como un virus que se instala en lo profundo y contamina todas nuestras relaciones. Te hace rogar cuando deberías soltar. Te hace quedarte cuando ya deberías haberte ido. Te hace justificar maltratos, aceptar migajas, normalizar la indiferencia. Porque si en lo más profundo crees que no vales, entonces aceptarás cualquier cosa que refuerce esa idea. Pero aquí hay algo clave: esa creencia no nació contigo. Fue sembrada. Tal vez por una experiencia dolorosa, por una infancia dura, por una relación tóxica. Y si fue aprendida, también puede ser desaprendida. Hay un ejercicio muy útil que puedes hacer. La próxima vez que algo te duela emocionalmente, no te quedes solo en lo que pasó. Pregúntate con honestidad: ¿qué me estoy diciendo sobre esto? Escríbelo, sácalo de tu cabeza. Al plasmarlo en papel, muchas veces te darás cuenta de lo absurdo, extremo o autodestructivo que puede llegar a ser ese pensamiento. Por ejemplo, si me dejó, es porque soy insoportable. En serio, tan blanco o negro, tan definitivo. Te cuento una historia real. Clara llevaba 7 años con su pareja. Un día él le dijo: ya no siento lo mismo. Sin peleas, sin infidelidades, sin escándalos. Solo eso. Clara no entendía nada. Su mente durante meses le repitió una frase: si me dejó así, es porque nunca fui suficiente. Esa idea la destruyó más que la ruptura en sí. No dormía. Dejó de comer. Se aisló. Pero un día, frente al espejo, rompió el hechizo. Se dijo: quizá no fui lo que él necesitaba, pero eso no significa que no tenga valor. Y ahí empezó su liberación. Porque el dolor seguía así, pero ya no era una condena, era un proceso. La historia que nos contamos es la que define si sanamos o nos hundimos. Otro ejemplo cotidiano: saludas a alguien por la calle y no te responde. En menos de un segundo tu mente dispara: está molesta conmigo, qué vergüenza, seguro hice algo mal. Pero nunca consideras que quizá no te vio, iba distraída o tenía un mal día. El hecho fue uno: no te saludó, pero el sufrimiento que sientes viene de la interpretación. ¿Te das cuenta de cuántas veces haces esto al día sin notarlo? Aquí es donde entra una práctica estoica crucial: la suspensión del juicio inmediato. Antes de concluir, antes de asumir, detente. Pregúntate: ¿esto es un hecho o es una historia que mi mente ha creado? Haz esa pausa mental. Respira. Desarma el impulso. Porque lo que viene después de esa pausa puede cambiar tu vida. Otra herramienta es el diálogo interno consciente. Cada vez que te descubras pensando: no valgo nada sin esa persona, responde con una voz más sabia: estoy sufriendo porque creí que eso era amor. Pero hoy sé que el amor no debería doler así. O que alguien se vaya no reduce mi valor. Solo revela que ya no era su camino. No es magia. No se trata de eliminar el dolor, pero sí de suavizarlo, de recobrar el control, de recuperar el poder de narrarte desde un lugar de compasión y no desde la culpa. El estoicismo no niega las emociones, las honra, pero nos enseña que sentir no significa creer todo lo que sentimos, y que lo que piensas sobre ti mismo no siempre es verdad, aunque lo sientas con fuerza. ¿Y cómo se entrena esta nueva manera de pensar? Con pequeños rituales diarios. Ritual del espejo. Mírate cada mañana y di 3 frases que te devuelvan tu centro. Soy suficiente. Estoy aprendiendo. Merezco paz. Diario de reescritura. Antes de dormir, escribe algo que pensaste de ti y luego reformúlalo. Hoy sentí que no valgo, pero fue un pensamiento, no una verdad. Mantra de interrupción. Cuando caigas en una espiral de autocrítica, repite: esta historia ya no es mía.
Una frase sencilla que corta el ciclo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas no seguir repitiendo las mismas preguntas que te lastiman. Porque tú no eres lo que te hicieron. Eres lo que eliges creer sobre ti después de eso. Recuerda, el enemigo no es quien se fue. Es la voz que quedó dentro de ti repitiendo que no vales. Y esa voz puedes transformarla. La mente que ayer fue prisión, mañana puede ser tu refugio. Solo necesitas una cosa: aprender a hablarte como hablarías con alguien que amas profundamente. Y sí, quizás aún te duela, pero ese dolor ahora tendrá un nuevo significado, porque ya no serás víctima de tu narrativa. Serás el autor consciente de tu sanación, la trampa emocional del apego disfrazado de amor. Hay formas de amar que no curan sino que atan, maneras de querer que no acompañan sino que absorben, relaciones donde lo que parece ternura es en el fondo miedo. Miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente, miedo a que si el otro se va, se lleve con él la parte de uno que ya no sabe cómo recuperar. Esta es la trampa más sutil y más común del dolor afectivo: confundir el amor con el apego, la conexión con la necesidad, el vínculo con la dependencia emocional. Vivimos en una cultura que ha idealizado el "te necesito" como la máxima expresión de afecto. Canciones, películas, novelas, redes sociales, todo parece decirnos que si no duele no es amor, que si no hay ansiedad no hay pasión, que si no sufres por alguien entonces no fue verdadero. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a aceptar como normales formas de amar que en realidad son cárceles afectivas disfrazadas de historias románticas. Pero el amor en su forma más pura no esclaviza. El amor no exige renuncias personales, no anula la identidad, no te convierte en mendigo de afecto. Amar de verdad no debería doler así. Lo que duele no es el amor. Lo que duele es el apego mal gestionado. Lo que consume, lo que desgasta, lo que acaba por dejarte vacío. Es la creencia de que sin esa persona, tú no eres nada. La dependencia emocional no siempre se ve como una adicción. A veces se esconde detrás de frases bonitas: eres todo para mí. Sin ti, no soy nadie. No sé vivir si tú no estás. En la superficie suenan intensas, incluso poéticas, pero si las observas con atención, son gritos de alarma de una identidad que ha perdido el centro. Amar a alguien no debería significar desaparecer tú. No debería significar sacrificar tu paz para mantener la cercanía de alguien más. Sin embargo, muchas personas en nombre del amor cruzan límites internos. Dejan de hacer lo que aman, abandonan su círculo, ceden sus valores, todo para no perder a la otra persona. Y cuando finalmente la pierden, sienten que han perdido su mundo. Pero el mundo que perdieron no era real, era un universo construido sobre la ilusión de que el otro era indispensable para existir. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los grandes exponentes del estoicismo, escribió en sus Meditaciones una frase que resume con elegancia la sabiduría de amar con desapego: ama a los demás como si fueras a perderlos. No lo decía desde el pesimismo, sino desde la claridad más radical. Porque cuando comprendes que todo lo externo es pasajero, que ningún ser humano te pertenece, puedes empezar a amar desde otro lugar, desde la libertad, no desde la necesidad. ¿Y qué significa amar desde la libertad? Significa que eliges compartir tu vida, no porque te falte algo, sino porque tienes algo que ofrecer, que te importa profundamente el otro, pero no le entregas las llaves de tu identidad, que valoras su presencia pero no temes su ausencia, que no confundes compañía con completitud, porque tú ya estás completo. Esto no significa frialdad, no significa indiferencia. De hecho, el amor desapegado es uno de los actos más generosos que existen, porque no busca controlar, no busca cambiar al otro, no le dice: sin mí no eres nada, sino incluso sin mí sigues siendo tú. Y eso está bien. Es un amor que no exige exclusividad emocional para sentirse seguro, que no pide garantías eternas, sino presencia sincera. Pero claro, esto choca con todo lo que nos han enseñado. Nos han vendido la idea de que los celos
son muestra de interés, que los sacrificios extremos son prueba de entrega, que si no sufres, no amas de verdad. Es un romanticismo tóxico que normaliza la angustia, la obsesión y el vacío emocional como si fueran parte inevitable del amor. Y por eso cuando una relación termina, muchas personas no saben cómo volver a sí mismas, porque durante meses, años, incluso dejaron de ser yo para convertirse en nosotros. Y cuando el nosotros desaparece, sienten que quedaron sin identidad, como si su reflejo en el espejo ya no tuviera sentido. No saben quiénes son sin el otro. Pero eso no es amor. Eso es una fusión que no respetó los límites del alma. Volvamos a lo esencial. Amar no es poseer. Amar no es absorber. Amar no es controlar. Amar es acompañar. Es permitir que el otro sea incluso cuando eso implica que se aleje. Es aceptar que lo que hoy es puede dejar de ser mañana. Y aún así elegir vivir el presente con entrega, pero sin esclavitud emocional. Muchos se preguntan, ¿pero entonces se puede amar sin sufrir? La respuesta estoica sería, sí se puede amar. Y aun cuando duela, no sufrir de forma innecesaria. Porque el sufrimiento nace cuando conviertes al otro en el centro de tu existencia. Cuando tu bienestar depende de su estado de ánimo, de sus mensajes, de sus elecciones. Cuando te olvidas de ti por estar demasiado ocupado vigilando si te quieren lo suficiente. El amor maduro, el amor sano no te pide que te traiciones. Te invita a crecer. No te exige que te minimices. Te honra en tu totalidad. No te quita poder. Te recuerda que ya lo tienes. Un vínculo consciente comienza contigo. Con conocerte, con valorarte, con no venderte barato emocionalmente. Porque cuando tú te sabes valioso, ya no aceptas relaciones que te piden que te encojas para caber en sus expectativas. El estoicismo propone una visión del amor donde la libertad es el principio, no el premio. Donde no se trata de controlar al otro, sino de aprender a gobernarte a ti mismo. De amar profundamente pero sin aferrarte. De sentir intensamente pero sin perder tu centro. De acompañar al otro en su camino sin dejar de recorrer el tuyo. Una relación sana no te pide que dejes de ser tú. Una relación sana es aquella donde ambos pueden crecer sin depender, caminar sin atarse, compartir, sin exigirse completarse. Y es aquí donde muchas personas tropiezan, porque piensan que amar menos es protegerse. Pero no se trata de amar menos, se trata de amar mejor. De amar con conciencia, con límites, con honestidad, de no entregarse al punto de desaparecer. ¿Y cómo sabes si estás atrapado en apego y no en amor real? Aquí algunas señales sutiles. Sientes ansiedad si no sabes de esa persona durante unas horas. Te cuesta hacer planes solo o disfrutar momentos sin su compañía. Toleras comportamientos que no aceptarías en ninguna otra persona. Has dejado de lado aspectos importantes de tu vida para no incomodar. Tu estado emocional depende completamente de cómo esa persona te trate. Si te reconoces en alguno de estos puntos, no es para que te castigues, es para que despiertes, para que veas con más claridad, para que comiences un proceso de retorno a ti, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad amorosa de cuidarte. Recuerda, lo que hoy llamas amor quizá no lo sea, quizá sea miedo. Miedo a estar solo, miedo a no encontrar algo mejor, miedo a verte. Pero el miedo no es una base sólida para construir una vida en pareja. El miedo te ata, el amor te libera. Y si estás en un momento de duelo donde alguien se ha ido y te ha dejado con un vacío, pregúntate con honestidad, ¿extraño al otro o extraño la versión de mí que solo existía a través de esa relación? ¿Sufro por amor? ¿O sufro porque me había abandonado a mí mismo en nombre del amor? El verdadero amor no es renuncia de ti, es expansión de ti. No es sumisión, es encuentro. Y si hoy estás aquí escuchando esto, es porque hay una parte de ti que ya lo sabe, que intuye que hay otra forma. Una forma de amar sin perderte, de entregarte sin anularte, de querer sin convertir al otro en tu salvación. Amar con desapego no es tener un corazón frío, es tener un corazón libre.
Y la libertad emocional no significa no sentir, sino no depender de lo que sientes para saber quién eres. Cuando llegas a ese punto, tus relaciones cambian. Ya no mendigas amor, lo compartes. Ya no te apegas por miedo, eliges desde la paz. Así que hoy pregúntate, ¿estoy amando o estoy dependiendo? ¿Estoy eligiendo al otro o me estoy agarrando a él por miedo a quedarme solo? Y si la respuesta te duele, no huyas. Agradece la verdad, porque en esa verdad comienza la posibilidad de una nueva forma de amar. Una forma en la que tú sigues siendo tú incluso cuando el otro no está. Una forma donde tu amor no exige sacrificios imposibles, sino presencia auténtica. Una forma donde tu corazón ya no tiene que mendigar lo que primero debe recibir de ti. Eso es amor. Y todo lo demás, por muy bonito que suene, es solo un disfraz del miedo. La dicotomía del control, la frontera entre tú y el otro. Hay un momento tras una ruptura en que todo parece fuera de lugar. La mente no se detiene. El pecho se cierra y cada pensamiento gira en torno a una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no me eligió? ¿Por qué dejó de quererme si yo todavía sentía tanto? Son preguntas humanas comprensibles, pero profundamente desgastantes. Y lo que muchas veces no vemos es que detrás de ese torbellino emocional lo que hay es una batalla perdida desde el inicio, la de intentar controlar lo que no está en nuestras manos. El estoicismo, con su mirada sabia y cruda a la vez, nos ofrece aquí una herramienta esencial, la dicotomía del control. Es una distinción simple en apariencia pero revolucionaria. Cuando se aplica de verdad hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Y la serenidad comienza no cuando todo va bien, sino cuando aprendes a vivir en paz con esa diferencia. Cuando alguien se aleja es natural sentir que perdiste algo. Pero la verdad es que en muchos casos lo que más duele no es la pérdida del otro, sino la pérdida de tu poder. Te quedas atrapado en una espera eterna esperando que te llame, que te explique, que te pida perdón, que te dé un cierre que calme tu herida. Pero todo eso está del lado del no control. Y cuanto más tiempo te mantienes ahí, más te vacías. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Parece obvio, pero ¿cuántas veces nos obsesionamos con cambiar a alguien, con que nos entienda, con que regrese? Y en esa lucha interna lo único que logramos es entregarle las riendas de nuestro bienestar a algo completamente inestable. Por eso hoy quiero invitarte a hacer algo concreto. No es teoría, es práctica. Haz tu mapa de control. Toma una hoja y divídela en 2 columnas. A la izquierda anota todo lo que no depende de ti, que esa persona vuelva, que sienta lo mismo, que valore lo que diste, que se arrepienta. Sé honesto. Anota todo aunque duela. Y en la columna de la derecha escribe lo que sí está en tus manos. Cómo eliges pensar, cómo decides actuar, cómo te hablas, cómo te cuidas. Esa hoja, por sencilla que parezca, es un acto de liberación. Porque al mirar por escrito la realidad sin adornos empiezas a ver que no todo está perdido, que no has quedado a la deriva, que hay una parte de ti que sigue en pie y que puedes reconstruir tu vida desde ahí. Ahora bien, entender esto no significa que no sientas dolor. Claro que lo vas a sentir. El estoicismo no te pide que reprimas tus emociones, sino que no les entregues el timón. Que llores sí, pero que no te quedes a vivir en la tormenta. Que te duela, pero que no te destruyas desde dentro. Una de las trampas más comunes del sufrimiento amoroso es quedarse esperando explicaciones. Queremos entender. Queremos que nos digan por qué. Pensamos que si al menos tuviéramos una razón clara podríamos soltar. Pero no es verdad. Porque lo que de verdad buscamos no es una explicación, sino una validación. Queremos que nos digan que fuimos importantes, que valió la pena, que no fuimos un error. Y al no recibir eso nos sentimos rechazados 2 veces, primero por el abandono y luego por el silencio. Pero aquí hay algo crucial, no necesitas entenderlo todo para soltar. A veces lo que llamamos cerrar un ciclo no es más que un intento desesperado de seguir atados.
como si al tener una buena justificación el dolor doliera menos. Pero la paz no viene de tener respuestas perfectas, viene de aceptar que no las vas a tener y que está bien. El control no está en hacer que el otro regrese. El control está en no destruirte mientras esperas algo que quizás nunca llegue. Y ese es un acto de valentía, porque implica renunciar a la ilusión del control y recuperar la soberanía sobre tu mundo interior. Piénsalo así: cada vez que dedicas tu energía a cambiar algo que no depende de ti, es como si intentaras secar el mar con una toalla. No solo es inútil, sino que te agota. En cambio, cuando enfocas tu atención en lo que sí puedes transformar, tu rutina, tu diálogo interno, tu círculo de apoyo, tu salud emocional, empiezas a sentir que avanzas, que no estás varado, que aunque el otro no regrese, tú puedes regresar a ti. Hay una práctica que puede ayudarte a integrar esto a nivel emocional: el ritual de la presencia consciente. Cada vez que notes que tu mente vuelve a esa persona, que empiezas a imaginar conversaciones, escenarios finales alternativos, respira. Vuelve a tu cuerpo, a tu respiración, a tu momento presente. Dite en silencio: esto no depende de mí, pero esto otro sí. Y haz algo pequeño que sí esté bajo tu control: caminar, escribir, preparar un té, hacer una lista de gratitud. No subestimes el poder de los gestos sencillos. Son anclas cuando tu mente quiere naufragar. Otra estrategia estoica muy poderosa es la premeditación negativa consciente. Consiste en imaginar sin dramatismos que eso que temes ya ocurrió, que esa persona no va a volver, que no te va a escribir, que ya no está en tu vida. Y una vez que aceptas eso en tu mente, puedes empezar a vivir desde otro lugar, desde la realidad, no desde la esperanza tóxica, no para sufrir más, sino para dejar de sufrir por una ilusión. Y esto no es resignación, es liberación, porque mientras sigas esperando algo externo para estar bien, seguirás siendo esclavo emocional de lo que no puedes controlar. En cambio, cuando te reconoces como dueño de tu actitud, de tu respuesta, de tu camino, aparece algo nuevo: serenidad. No se trata de cerrarte al amor, se trata de no hipotecar tu bienestar a una sola historia. El mundo no se acaba porque alguien no se quedó. A veces lo que se acaba es la fantasía de que esa era la única forma en que podías ser feliz. Pero si miras con atención, verás que tú sigues aquí, que respiras, que tienes posibilidades, que puedes reconstruirte con materiales más sólidos. Aplica esto en tu día a día. Te despiertas pensando en esa persona. Dirige tu atención a una actividad que te eleve. ¿Ves algo que te recuerda lo que fueron? Respira profundo y dite: no controlo lo que fue, pero sí lo que elijo hacer con este recuerdo. ¿Sientes que te duele demasiado? Escríbelo. Sácalo de tu mente. Pero no te juzgues por sentir. Solo asegúrate de no quedarte estancado en lo que no puedes cambiar. La dicotomía del control no es una idea para entender. Es una práctica para vivir. Es la brújula que te permite distinguir entre lo que merece tu energía y lo que solo merece tu aceptación. Y si alguna vez te descubres diciendo: no puedo soltar porque me duele demasiado, recuerda que el dolor no es el enemigo. El enemigo es el apego a una idea de cómo deberían haber sido las cosas. Y esa idea, si no la cuestionas, se convierte en prisión. Puedes estar en paz incluso si no tienes todas las respuestas. Puedes sanar sin que el otro te pida perdón. Puedes avanzar aunque aún lo recuerdes, porque tu centro emocional no tiene que vivir en manos ajenas. Hoy más que nunca puedes elegir volver a ti, no por orgullo, no por indiferencia, sino porque en tu mundo interior sigue habiendo un espacio de poder que nunca desapareció. Solo estaba cubierto por la niebla del apego. La libertad emocional comienza cuando dejas de esperar lo que no depende de ti y empiezas a cultivar lo que sí. Y ahí, en ese punto exacto, es donde empieza tu verdadero renacer. El arte de aceptar lo que ya ocurrió. Aceptar. Qué palabra tan simple y tan compleja. Dicen que cuando uno acepta, todo se acomoda, pero nadie nos explica cómo se hace. No hay un interruptor ni un botón mágico que diga aceptar
y al presionarlo el corazón deja de doler. Aceptar no es olvidar, no es resignarse ni fingir que no pasó nada. Aceptar en su forma más profunda es mirar de frente lo que fue soltar la lucha contra lo inevitable y decidir seguir viviendo sin que el pasado tenga el poder de dominar tu presente. Cuando alguien se va de nuestra vida, lo primero que solemos hacer no es aceptar, sino resistir. Buscamos explicaciones culpables, detalles que nos den sentido. Nos aferramos a una llamada pendiente, a una frase que se quedó en el aire, a una promesa rota que seguimos esperando que se cumpla. Pero la vida no siempre da respuestas, y esperar que llegue la explicación perfecta es muchas veces solo una excusa disfrazada para no soltar del todo. Y aquí ocurre algo curioso. Confundimos aceptación con debilidad. Pensamos que aceptar significa rendirse, que si aceptamos entonces ganaron ellos. Entonces estamos diciendo, está bien lo que me hiciste, pero no es así. Aceptar no es justificar el daño, no es negar lo que sentiste, no es ponerte una máscara de fuerza, es lo contrario. Aceptar es decirte la verdad sin adornos, sin defensas, sin culpas. Es dejar de exigir que el pasado sea diferente porque ya no lo es. Porque por mucho que repitas la historia en tu cabeza, el final no va a cambiar, y tu vida no puede seguir esperando que lo haga. El estoicismo, una filosofía que no nació en un templo sino en la adversidad, nos enseña que la aceptación no es resignación, es fortaleza, es un acto de inteligencia emocional. Es decir, esto fue lo que pasó, no me gusta, no lo elegí, pero es lo que hay. Y a partir de aquí, yo elijo cómo sigo. Porque si no puedes cambiar lo ocurrido, ¿cuál es la utilidad de pelear contra ello cada día? ¿Qué ganas con recordarlo constantemente, con revivir la herida, con alimentar el rencor? Marco Aurelio lo escribió con una lucidez conmovedora. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y mientras sigas aferrado a pensamientos de esto, no debería haber pasado. Estarás atrapado en una guerra sin tregua. Porque el pasado no se puede cambiar, pero sí puedes cambiar la relación que tienes con él. Una de las trampas emocionales más comunes es esa idea de que necesitamos cerrar ciclos, que necesitamos una última conversación, una disculpa, una explicación, que hasta que eso no ocurra no podemos soltar. Pero esa necesidad, aunque parece lógica, puede convertirse en una cárcel emocional, porque te deja esperando que la paz venga de fuera, que el otro te devuelva algo que quizá nunca tuvo intención de darte. Y es que no todos saben cerrar bien, no todos tienen la madurez emocional para hablar con honestidad, para reconocer el daño que hicieron, para pedir perdón. Algunos desaparecen, otros evaden, otros simplemente no entienden tu dolor, y seguir esperando justicia emocional de alguien que no puede darte paz solo prolonga el sufrimiento. A veces el ciclo no se cierra con palabras, se cierra con silencio, con una decisión interna, con una rendición consciente que no es derrota sino libertad. Aceptar no es fácil, lo sé, porque aceptar significa quedarte sin la historia que contabas para justificar tu dolor. Y eso duele, pero también alivia. Porque cuando dejas de resistirte aparece un espacio nuevo, un espacio donde puedes respirar, donde no necesitas pelear más, donde por fin puedes descansar emocionalmente. ¿Y cómo se acepta algo que duele? ¿Cómo se suelta algo que fue tan importante? El estoicismo propone algo que, aunque pueda sonar duro al principio, tiene un poder inmenso: aceptar no desde la emoción sino desde la razón. Es decir, no esperar a sentirte listo para aceptar. Porque si esperas a que deje de doler, nunca vas a hacerlo. La aceptación es una decisión que toma la mente, antes que el corazón la comprenda. Piénsalo así: hay cosas que simplemente ya son, ya ocurrieron, ya pasaron. Y tú no eres el dueño del pasado, eres el dueño de lo que haces con él. Eres responsable de cómo lo llevas, de qué permites que haga contigo, de si lo conviertes en lastre o en lección. Uno de los ejercicios más poderosos que puedes practicar para cultivar la aceptación es la respiración consciente del presente irremediable.
Suena complejo, pero es simple. Siéntate, cierra los ojos y mientras respiras, repítete con suavidad. Esto fue lo que ocurrió. No lo puedo cambiar, pero puedo respirar con ello. Puedo hacer espacio para esto en mi vida sin dejar que me destruya. Hazlo cada vez que te invada un pensamiento de rencor, de nostalgia, de injusticia. Y verás que poco a poco algo dentro se acomoda. No porque desaparezca el dolor, sino porque tú ya no estás luchando contra él. Otra práctica estoica útil es la escritura del cierre interno. Escribe una carta que no vas a enviar. Una carta donde digas todo lo que no dijiste, no para el otro, para ti, para tu mente, para que ese ruido interno tenga voz y luego se disuelva. Porque muchas veces no necesitamos hablar con el otro, sino hablarnos a nosotros mismos desde un lugar más claro. Y si te preguntas si eso es suficiente, te diré algo. La paz no se consigue con lo que recibes del otro, sino con lo que te das tú, cuando dejas de depender de su respuesta. Esa es la verdadera madurez emocional, poder estar en calma aunque no tengas el final que querías, aunque no haya habido disculpas, aunque nunca entiendas del todo por qué sucedió lo que sucedió. A veces aceptar lo que ya ocurrió es el mayor acto de amor propio que puedes hacer. Es decir, no voy a seguir castigándome con lo que no controlo. No voy a seguir definiéndome por una historia que ya terminó. Mi vida es más grande que este capítulo y merezco escribir algo nuevo. Cuando eliges aceptar, cambias la dirección de tu energía. Ya no estás girando en círculos, estás caminando. Ya no estás esperando, estás viviendo. Ya no necesitas que todo tenga sentido, porque tú estás creando un nuevo sentido a partir de lo vivido. Y sabes qué es lo más poderoso de todo, que aceptar no significa olvidar. Puedes seguir recordando, puedes seguir sintiendo algo, pero ya no desde la herida, sino desde la sabiduría, desde la gratitud incluso, porque cada experiencia que atravesaste, por dolorosa que haya sido, te trajo hasta aquí. Y si hoy estás escuchando esto es porque hay una parte de ti que ya está lista para avanzar. Una parte de ti que sabe que mereces paz, que sabe que la vida sigue, que sabe que no necesitas quedarte detenido en lo que pudo ser, porque lo que puede ser ahora depende solo de ti. Y para cerrar este bloque quiero que te lleves esto contigo: aceptar no es perder. Aceptar es elegir no seguir luchando por algo que ya no existe. Es honrar tu tiempo, tu energía, tu vida. Es reconocer que no todo lo que amaste estaba destinado a quedarse, pero que todo lo que viviste te ayudó a crecer. Respira, respira lo que no puedes cambiar. Haz espacio para esa verdad en tu pecho y luego sigue caminando. Porque lo mejor que puedes hacer por tu pasado es no permitir que te impida construir tu futuro. 5. 4 herramientas estoicas para dejar de sufrir por alguien. Aceptar lo que ocurrió es un paso fundamental, pero una vez que empiezas a soltar la historia, surge una nueva pregunta que no se calla. ¿Y ahora qué hago con este dolor que aún late dentro de mí? Porque si ya entendiste que no puedes controlar al otro, que no vas a recibir todas las respuestas, que no tiene sentido resistirse a lo que ya pasó, pero el corazón todavía pesa. La mente sigue trayendo recuerdos, y hay días en que el cuerpo entero se resiste a avanzar. Es justo en ese punto, cuando todo parece haberse dicho pero nada está en paz, cuando el estoicismo deja de ser una idea y se transforma en una práctica. Ya no se trata solo de entender, sino de actuar, de construir desde las cenizas, de encontrar pequeñas herramientas que no prometen borrarlo todo, pero sí acompañarte en la reconstrucción. Y por eso hoy quiero compartir contigo 4 herramientas estoicas que pueden ayudarte a dejar de sufrir por alguien. No porque vayas a olvidar de golpe, sino porque mereces seguir viviendo con dignidad, incluso si aún duele. La primera herramienta es la premeditatio malorum, o premeditación de los males. En la práctica se trata de visualizar aquello que temes perder, o que ya has perdido, no con desesperación, sino con serenidad. Puede parecer cruel, pero es una forma radical de fortalecer la mente. Imagina por un momento que esa persona no vuelve.
que nunca tendrás esa conversación pendiente, que no habrá disculpa, ni reencuentro, ni explicación. Quédate ahí, respira hondo y repítete, incluso si esto es definitivo, voy a estar bien. Puede doler al principio, es natural, pero no estás haciéndolo para castigarte, sino para dejar de vivir con miedo. Porque muchas veces sufrimos más por la incertidumbre que por la pérdida en sí. Un pequeño ejercicio cada mañana antes de comenzar tu día. Siéntate en silencio durante 2 minutos. Piensa en esa situación que tanto te inquieta, visualízala como si ya hubiera ocurrido y observa tu reacción sin intentar cambiarla. Luego céntrate en lo que sigue contigo, en lo que permanece. Esta práctica no elimina el dolor, pero reduce su poder sobre ti. La segunda herramienta es el anclaje al presente, porque cuando estás atrapado en el sufrimiento por alguien, tu mente se convierte en una viajera inquieta. Salta del pasado al futuro, del recuerdo a la fantasía, del cómo era todo al qué pasaría si... Y en ese ir y venir te pierdes de lo único que realmente tienes este momento, el ahora, aquí, este respiro, esta taza en tus manos, esta luz que entra por la ventana, este cuerpo que a pesar de todo sigue contigo. El sufrimiento se agrava cuando olvidas que tienes el poder de decidir qué haces con tu atención. Y es que no puedes controlar lo que el otro hizo, pero sí puedes decidir en qué enfocas tu energía. Un ejercicio simple cuando sientas que tu mente se va, que empiezas a reconstruir escenas pasadas o imaginar conversaciones que no van a suceder, vuelve al presente. Hazlo a través de tus sentidos. Toca algo real. Escucha los sonidos a tu alrededor. Dite en voz baja, estoy aquí, estoy vivo, estoy conmigo. Este tipo de anclaje, aunque parezca insignificante, es una cuerda firme a la que puedes aferrarte cuando todo dentro de ti quiere irse al pasado. Otro ritual estoico útil es el minuto estoico. Una pausa diaria de 60 segundos donde solo respiras, sin resolver nada, sin analizar, sin juzgar. Solo estar contigo, porque a veces eso es suficiente para empezar. La tercera herramienta es una de las más poderosas y paradójicamente la más olvidada. Memento mori, recuerda que vas a morir. Lo sé, suena duro, incómodo, pero no es una amenaza, es una invitación. Una invitación a dejar de posponer tu paz, a dejar de regalarle días, semanas, meses a alguien que ya no está o que nunca supo quedarse. ¿Cuántos días más vas a seguir arrastrando esa historia? ¿Cuánta energía más vas a invertir en conversaciones que nunca ocurrieron? Pensar en la muerte no es una forma de vivir con tristeza, sino de vivir con urgencia, de darte cuenta de que esta vida es finita y que cada día que pasas enredado en el dolor del pasado es un día que no volverá. Un ejercicio transformador cada noche antes de dormir. Escribe una sola frase. Si hoy fuera mi último día, ¿querría irme con esto en el pecho? La respuesta será tu brújula. Si duele, si pesa, si no te deja vivir, es hora de soltar. No porque el otro lo merezca, sino porque tú lo mereces, porque tu vida no puede seguir siendo definida por una ausencia. Y la cuarta herramienta, quizás la más constante, es el diario estoico. Porque la mente humana, cuando está herida, se convierte en un lugar confuso, llena de pensamientos circulares, juicios, autocríticas, idealizaciones. Escribir es una forma de desactivar ese caos. No necesitas ser escritor, solo necesitas ser honesto. El diario no es un lugar para repetir la herida, sino para observarla desde fuera, para dialogar contigo, para ver claro, para reconocer lo que estás sintiendo sin disfrazarlo, sin adornarlo. Una práctica sencilla cada noche responde por escrito a 3 preguntas. ¿Qué estoy sintiendo hoy que me cuesta aceptar? ¿Qué pensamientos me están quitando energía? ¿Y cómo puedo responderles desde un lugar más sabio? ¿Qué decisión pequeña puedo tomar mañana para cuidar mejor de mí? Escribir estas respuestas no resolverá todo de inmediato, pero te dará dirección. Te ayudará a escucharte, a verte con más claridad, a ser tu propia guía.
Y poco a poco el ruido mental comenzará a reducirse, porque cuando escribes te haces cargo. Y eso en tiempos de dolor es un acto de dignidad. Estas 4 herramientas no te prometen dejar de sentir. No buscan convertirte en un ser frío, indiferente, distante. Todo lo contrario. Te invitan a sentir con conciencia, a sufrir sin desbordarte, a amar sin olvidarte de ti, a recordar que puedes ser profundo sin ser dependiente, que puedes vivir el duelo sin convertirlo en identidad. Y lo más importante, te recuerdan que tienes poder, que incluso cuando todo parece perdido, aún puedes elegir cómo responder, cómo actuar, cómo reconstruirte, porque sí hay días en que te vas a sentir frágil, y está bien, pero hay otras formas de caminar con el corazón roto. Hay otras formas de nombrar lo que vives. Hay herramientas que no vienen de fuera, sino de una parte de ti que quizás olvidaste, pero que nunca se fue tu capacidad de sostenerte. El estoicismo no te pide que niegues el dolor, te pide que no te arrodilles ante él, que no lo conviertas en excusa para destruirte, que no esperes a que alguien más venga a salvarte, porque ese alguien eres tú. Tú con tus pensamientos, con tus decisiones, con tus pequeñas acciones diarias. Y si hoy eliges aplicar solo una de estas herramientas, si hoy decides respirar diferente, escribir una línea, mirar con calma lo que antes evitabas, entonces ya estás sanando, ya estás regresando a ti. Y ese regreso silencioso pero firme es el principio de tu libertad. ¿Cómo reconstruir tu identidad sin esa persona? Hay una imagen muy común cuando una relación termina: sentir que uno se rompe, que algo dentro se quiebra, se desordena, se cae en 1000 pedazos. Y sí, algo se quiebra sin duda, pero no siempre es una ruptura. A veces es un reordenamiento necesario, porque cuando alguien ha ocupado un lugar central en tu vida durante tanto tiempo, su ausencia no es solo un vacío. Es una pregunta: ¿quién soy ahora sin esa persona? Esa pregunta, aunque duela, es también una puerta a una nueva identidad, una oportunidad para reconstruirte desde un lugar más honesto, más completo, más tuyo. Cuando estás en una relación intensa, es fácil empezar a definirse en plural. Nos gusta tal cosa, decidimos ir allá. Siempre hacemos esto. Y poco a poco el yo se va diluyendo. Sin darte cuenta, dejas de lado ciertas partes de ti para mantener el equilibrio de lo que compartes. Adaptas tus gustos, modificas tus horarios, pospones tus sueños. A veces por amor, a veces por miedo. Pero el resultado es el mismo: te vas olvidando. No de golpe, no de forma evidente. Es más sutil. Es como una casa que se va oscureciendo de a poco, porque cada día apagas una luz más. Y entonces un día el otro se va, y tú te quedas. Pero no sabes bien con quién te has quedado, porque ese yo que eras antes ya no está. Y el que eras durante la relación ya no tiene con quién sostenerse. Ahí comienza la parte más difícil, pero también más hermosa del proceso: la reconstrucción de tu identidad sin esa persona. Y el primer paso, aunque parezca contradictorio, es aceptar que no estás roto. Estás en transición. Estás reordenándote. Estás sacando las piezas una por una para ver cuáles aún te representan y cuáles solo estaban ahí para que el otro se sintiera cómodo. Esa sensación de vacío no significa que perdiste tu valor. Significa que estás frente a un espacio nuevo que antes estaba ocupado. Y aunque al principio asuste, ese espacio es sagrado, porque ahora puedes llenarlo con cosas que realmente nacen de ti. Puedes volver a preguntarte qué te gusta, qué deseas, qué sueñas. No lo que compartían, no lo que hacían juntos, lo que tú como individuo quieres vivir. Y aquí es importante desactivar otra creencia dañina: dejar de medir tu valor por la permanencia del otro. No vales menos porque alguien eligió irse. No eres menos digno porque la relación terminó. Muchas veces cuando una relación termina, aparece esa voz interna que susurra: si me dejó, es porque no fui suficiente. Pero esa voz no es la verdad. Es el eco de viejas heridas, de inseguridades no resueltas, de historias
donde te enseñaron que vales según cuánto te quieran los demás. Pero hoy estás aquí para empezar a escribir una historia distinta, una donde tu valor no depende de nadie más que de ti. Reconstruirse no es volver a lo que eras antes, es descubrir quién eres ahora después de todo lo vivido, porque la experiencia te ha cambiado, el dolor te ha moldeado, las lágrimas, aunque no lo creas, te han limpiado la vista, y ahora puedes mirarte con más honestidad, ya no desde lo que esperas que otros vean, sino desde lo que tú realmente eres. Para comenzar este proceso de forma consciente, te propongo algunas actividades que pueden ayudarte a reconectar contigo. No son reglas, no son deberes, son invitaciones, caminos que puedes probar hasta encontrar el tuyo. La primera es el movimiento consciente. El cuerpo guarda las emociones que la mente no sabe procesar. Por eso cuando caminas, bailas, corres o simplemente respiras profundamente, con intención estás ayudando a que la energía del dolor se transforme. No se trata de hacer ejercicio por obligación, sino de moverte para volver a sentirte vivo, para recordar que estás aquí, que sigues avanzando, que puedes ocupar tu espacio en el mundo con firmeza. La segunda es la lectura transformadora. Leer te abre otras ventanas cuando las tuyas están empañadas. Leer sobre filosofía, psicología, historias de superación, no solo te acompaña, sino que te recuerda que no estás solo en esto, que otros también han atravesado la oscuridad y que de cada noche se sale con más luz. Encuentra un libro que te hable al alma, léelo despacio, sin presión, y permite que sus palabras te sostengan mientras encuentras las tuyas. La tercera es ponerte un pequeño reto semanal, algo que no tenga nada que ver con tu pasado sentimental, algo que sea solo tuyo. Aprender una nueva habilidad, cocinar un plato que nunca hiciste, ordenar un espacio de tu casa, iniciar una actividad creativa. No importa lo pequeño que parezca. Lo importante es que te recuerde que puedes empezar de nuevo, que aún tienes cosas por explorar, que tu vida no terminó con la relación. Y la cuarta, quizás la más profunda, es establecer un ritual diario de reconexión estoica contigo mismo. Un momento del día, aunque sea de 5 minutos, en el que te sientes en silencio y te preguntes, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué necesito? ¿En qué quiero enfocarme? Puedes hacerlo al despertar o antes de dormir. Puedes acompañarlo con una vela, con música suave, con tu respiración. Lo importante no es el formato, sino la intención. Porque si cada día te das ese espacio de encuentro contigo, poco a poco empezarás a sentir que no estás solo, que hay alguien contigo, y ese alguien eres tú. Reconstruirse también implica perdonarte, por haberte olvidado, por haberte callado, por haberte entregado tanto, por no haberte visto, no desde la culpa sino desde la comprensión, porque hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. Y ahora sabes más, ahora puedes cuidarte mejor, ahora puedes elegirte. Y en ese camino de volver a ti, también aprenderás a poner límites. Límites no solo a los demás, sino a tu propia mente, a esa parte que insiste en volver atrás, en buscar explicaciones, en idealizar lo que fue. Aprenderás a decirte, no, hoy no me abandono, hoy no dejo que esta herida me defina, hoy elijo cuidarme. Y cada vez que lo hagas, aunque sea una vez al día, estarás reconstruyendo tu identidad desde la raíz. El estoicismo nos enseña que lo externo puede cambiar, pero tu esencia permanece. Que puedes perder muchas cosas, pero nunca pierdes tu capacidad de decidir quién quieres ser. Y eso, aunque suene simple, es una revolución. Porque ya no estás esperando que alguien vuelva para sentirte completo. Porque ya no te defines por lo que perdiste, sino por lo que estás cultivando en ti. Quizá aún haya momentos en los que llores, en los que extrañes, en los que te preguntes si alguna vez volverás a sentirte pleno. Es normal. No te exijas ser fuerte todo el tiempo. Solo asegúrate de que aunque llores, sigas caminando. Que aunque duela, sigas creando. Que aunque tengas miedo, sigas volviendo a ti. Porque eso es reconstruirse, seguir eligiéndote incluso cuando aún no sabes muy bien cómo hacerlo. Y un día, sin darte cuenta,
te sorprenderás sonriendo. No porque alguien te escribió, no porque algo externo cambió, sino porque despertaste y sentiste calma, porque hiciste café y no pensaste en nadie, porque te miraste al espejo y por fin viste a alguien completo, no perfecto, no terminado, pero sí entero. Y eso después de todo es lo que cuenta. Así que si hoy estás sintiéndote perdido, vacío, confundido, no te juzgues. Solo recuérdate, esto no estás roto. Solo estás volviendo a ti. Solo estás reorganizando tu mundo. Solo estás redescubriendo quién eres sin depender de nadie para sostenerte. Y ese, aunque aún no lo veas, es el comienzo de tu mayor transformación. Tu mente necesita dirección, el propósito como medicina. Después de una pérdida emocional significativa, la mente queda como un barco a la deriva. No importa cuánto hayas aceptado lo que pasó, ni cuántas veces hayas llorado, ni siquiera cuánto hayas reflexionado, si no encuentras hacia dónde dirigir tu energía. Esa energía se vuelve contra ti. El dolor, cuando no encuentra un cauce, se convierte en un pantano. Uno donde te hundes en pensamientos circulares, repites los mismos recuerdos, rumias lo mismo desde 1000 ángulos, y sin darte cuenta, haces del pasado un lugar donde sigues viviendo, incluso si ya terminó. Y es que perder a alguien no solo es perder a una persona, es perder una historia, una rutina, una parte de ti que se sostenía en esa relación. Y si no construyes algo que venga después, si no rediseñas tu identidad, ese vacío se convierte en dependencia emocional hacia un recuerdo. Ahí es donde entra el poder de la dirección mental, porque una mente sin dirección no se queda quieta, se dispersa, se enreda, se cansa. Una mente sin propósito puede hacer que incluso el corazón más fuerte se sienta sin sentido. Viktor Frankl, médico psiquiatra y sobreviviente de Auschwitz, escribió una de las frases más poderosas del siglo XX: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Para él, y también para los estoicos, el sufrimiento que no tiene sentido es una cárcel. Pero el sufrimiento que encuentra un propósito deja de ser un castigo y se transforma en semilla. Y no es teoría, es experiencia. Lo hemos visto en personas que han perdido todo y aún así han encontrado una razón para continuar. No por negación, sino por dirección. Pero cuando se va alguien importante, parece que ese para qué desaparece con ellos. Se va la persona, sí, pero también se va el proyecto, la ilusión, los planes, los lugares compartidos. Y más allá del dolor emocional, hay algo más profundo: te quedas sin norte. Sientes que el mapa que usabas para moverte por la vida ya no sirve. Todo cambia de coordenadas. Lo que antes tenía sentido ya no lo tiene. Y ahí, en medio de esa confusión, la mente empieza a repetir: ¿y ahora qué? La respuesta a esa pregunta no está fuera. No está en una nueva relación, ni en tapar el silencio con ruido, ni en distraerse eternamente. La respuesta está en volver a sembrar un propósito, no uno perfecto, ni definitivo, ni espectacular, solo uno que te dé una dirección. Porque el alma, cuando tiene dirección, no se pierde. Puede caer, puede quebrarse, pero siempre sabrá hacia dónde volver a levantarse. Un propósito no tiene que cambiar el mundo, solo tiene que ayudarte a no olvidarte de ti. Tiene que recordarte cada día que todavía puedes crear algo, aprender algo, ofrecer algo. Y lo más importante, que tu vida sigue teniendo sentido incluso sin esa persona, incluso con el corazón herido, incluso con días en los que no tienes fuerzas. Porque sentido no es sinónimo de motivación constante. Sentido es saber que a pesar de todo puedes tomar una decisión que te honre. Pero claro, no es fácil encontrar ese propósito cuando estás en medio de un duelo. Por eso no se busca con prisa. Se busca con presencia, con humildad, con pequeñas preguntas. Y por eso quiero invitarte ahora a un ejercicio estoico profundo pero accesible. Uno que puede devolverte el timón de tu vida aunque el mar siga revuelto. Toma una hoja de papel o abre una nota en tu móvil y escribe esta pregunta: ¿para qué estoy viviendo ahora?
No busques responderla con grandes frases. No se trata de sonar sabio, sino de ser honesto. Puedes escribir todo lo que ya no tiene sentido. Vacíalo, nómbralo, llora si hace falta. Y luego, sin presión, empieza a escribir lo que aún tiene valor para ti. Cuidar a alguien, ayudar, transformar tu historia, inspirar, sanar tu linaje. Empezar de nuevo a aprender algo que siempre postergaste. El sentido no nace del cielo. Se construye con preguntas valientes. Y cuando encuentres una pequeña idea que te resuene, quédate ahí. No te vayas corriendo a hacer la realidad. Siéntate con ella, escúchala, siente cómo vibra dentro. Y luego poco a poco empieza a caminar en esa dirección. Un paso, un gesto, una acción pequeña cada día. No lo hagas como quien tiene que demostrar nada. Hazlo como quien se está reconstruyendo con ternura. Una persona que no tiene un propósito cae fácilmente en la nostalgia. Una persona que tiene una meta, por mínima que sea, comienza a girar su energía. Ya no piensa solo en lo que perdió, sino en lo que puede dar. Ya no mide su vida por la ausencia, sino por la intención. Y esa es una diferencia que cambia todo. El propósito actúa como una brújula interna. Cada vez que te sientas perdido, puedes recordarlo. Puedes usarlo como ancla, como dirección, como camino. Y es ahí cuando empiezas a entender que tu vida no se terminó cuando esa relación terminó. Solo terminó una etapa. Pero tú sigues. Y mereces que lo que sigue tenga un sentido nuevo. Ahora bien, quiero ser muy claro en esto. No necesitas sentirte bien para comenzar a buscar sentido. De hecho, lo más transformador ocurre cuando eliges dar un paso, aunque no tengas ganas, aunque sigas llorando, aunque sigas sintiendo que no estás listo, porque lo que construye tu propósito no es la motivación, es la constancia, es esa decisión silenciosa de no dejarte caer del todo. También quiero recordarte que el propósito no sustituye a nadie. No estás llenando el espacio de una persona con actividades. Estás redirigiendo tu energía vital para que no se consuma en la espera, en la tristeza crónica, en la obsesión con el pasado. Estás aceptando que el vacío existe, pero que tú decides con qué lo habitas. Y hay algo más. Algo que los estoicos sabían bien: una vida con propósito es una vida menos frágil, porque ya no depende tanto de lo que pase afuera. No depende de si alguien se queda o se va, de si te escriben o no, de si la vida es como soñaste o no. Depende de ti, de tu compromiso contigo, de tu decisión diaria de aportar algo al mundo, aunque sea desde tu dolor. Una forma práctica de reforzar tu propósito es conectarlo con hábitos. Si tu propósito es ayudar a otros que han pasado por lo mismo, comprométete a escribir, grabar o acompañar una vez por semana. Si tu propósito es reconstruirte físicamente, haz de tu cuerpo un santuario. Si tu propósito es aprender, bloquea un espacio del día para estudiar algo nuevo. No lo hagas por obligación. Hazlo por amor a tu vida. Porque cuando te reconectas con una misión interna, recuperas la dignidad que a veces el duelo te quita. Y si algún día todo te pesa y vuelves a preguntarte para qué sigues, vuelve al papel, vuelve al silencio, vuelve a ti, porque el sentido no es una línea recta. Se tambalea, se esfuma, se esconde, pero siempre puedes volver a construirlo. Y cada vez que lo haces te haces más fuerte, más claro, más tú. Así que hoy, si estás en medio de ese vacío, si sientes que nada tiene sentido, no corras a llenarlo. Solo siéntate, respira y escucha lo que dentro de ti aún quiere ser. Porque ahí, en ese murmullo, en ese deseo frágil pero honesto, comienza tu nuevo propósito. Y con él comienza también tu libertad. El sabio ama pero no se encadena. Hay amores que duelen más que las pérdidas. Hay relaciones que se mantienen vivas no por afecto, sino por miedo a la soledad. Y hay corazones que, aunque laten fuerte, están encadenados por dentro. Porque sí se puede amar y al mismo tiempo estar atado. Se puede confundir necesidad con amor. Y se puede llamar cariño a lo que en realidad es una forma silenciosa de autoabandono.
Por eso hoy es necesario detenernos aquí en la idea de un amor más sabio, más libre, más humano. Un amor que no se base en cadenas invisibles ni en contratos silenciosos de dependencia. Un amor que nazca de la elección y no de la carencia. Séneca escribió una frase que parece simple pero que es profundamente revolucionaria: ama sin ser esclavo. No dijo, no ames, ni aléjate del amor, ni desconfía del otro. Dijo, ama, pero hazlo desde la libertad, desde la dignidad, desde un lugar donde tú puedas seguir siendo tú incluso mientras eliges compartirte. Y eso en el mundo emocional que nos enseñaron es casi un acto de rebeldía, porque desde pequeños nos educaron para pensar que el verdadero amor lo da todo, lo sacrifica todo, lo soporta todo. Y lo cierto es que en nombre de ese amor muchas veces nos perdimos. ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Cómo es que terminamos confundiendo amor con esclavitud emocional? Todo comienza cuando aprendemos a medir nuestro valor por la permanencia del otro. Cuando creemos que si alguien se va es porque no fuimos suficientes. Cuando aceptamos relaciones donde hay más ansiedad que ternura, más silencio incómodo que palabras sinceras, más miedo a perder que alegría de estar. Y así nos acostumbramos a amar con miedo, a quedarnos aunque nos duela, a ceder aunque no queramos, a callar lo que sentimos para no incomodar. Pero eso no es amor, eso es necesidad, eso es apego, eso es un trato desigual disfrazado de romanticismo. El sabio, en cambio, entiende algo esencial: que la libertad y el amor no son opuestos, sino aliados. Que entre más libre eres, mejor amas. Porque eliges estar no porque necesitas, porque compartes no porque te falta, porque disfrutas no porque temes. El amor verdadero no encierra, abre, no exige, invita, no amenaza, acompaña. Y para llegar a ese tipo de amor hay que hacer un trabajo interior profundo. Un trabajo que comienza siempre por romper los propios patrones de dependencia emocional. ¿Y cuáles son esos patrones? El primero, y quizá el más común, es creer que sin el otro no estás completo, que si esa persona se va, tú te derrumbas, que si no te escribe, no vales, que si no te elige entonces, no mereces ser elegido por nadie. Esa idea, aunque suene dramática, se repite en miles de corazones. Y el problema es que cuando crees eso estás dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar el abandono. Te adaptas, te disminuyes, te justificas y dejas de ser tú. Otro patrón dañino es la fusión emocional: perder tus propios límites, tus propios gustos, tus propias rutinas, solo para ajustarte al otro. Dejas de hacer lo que amas, dejas de ver a quienes te nutren, dejas de escucharte, porque piensas que para que el vínculo funcione tú tienes que desaparecer un poco. Pero si tú te apagas para que el otro brille, eso no es amor. Es renuncia silenciosa, es miedo disfrazado de compromiso. El tercer patrón, igual de sutil, es la expectativa constante. Esperar que el otro llene tus vacíos, que resuelva tus inseguridades, que sea siempre tu fuente de validación. Y cuando eso no ocurre te frustras, te enojas, le reclamas por algo que en realidad no le corresponde, porque nadie puede sanar lo que tú mismo no estás dispuesto a mirar. Entonces, ¿cómo se ama sin encadenarse? ¿Cómo se construye un vínculo estoico, libre, profundo, pero sin dependencia? Primero, entendiendo que el amor verdadero comienza por la libertad interior. Que antes de decir te amo, tienes que poder decir me amo. Que antes de comprometerte con alguien, tienes que estar comprometido contigo. Porque si tú no sabes estar solo, si tú no sabes sostenerte, vas a buscar que el otro lo haga por ti. Y eso tarde o temprano termina en desequilibrio. El segundo paso es elegir con conciencia. Amar no debería ser una reacción automática a la química o al vacío. Amar es una decisión que implica responsabilidad emocional. Es observar al otro tal como es y no como tú lo proyectas. Es preguntarte, ¿puedo compartir mi camino con esta persona sin perder el mío? ¿Puedo amar sin dejar de ser yo? ¿Puedo aceptar sus límites sin querer cambiarlos?
Si la respuesta es no, entonces no es amor lo que buscas. Es una reparación emocional que estás intentando forzar a través de alguien más. El tercer paso es establecer acuerdos claros. En el amor sabio no hay espacio para la manipulación, la ambigüedad o los juegos emocionales. Hay honestidad, hay respeto, hay libertad para decir esto me duele sin miedo a ser rechazado. Hay madurez para hablar, para revisar, para crecer juntos. Y si el otro no está en la misma sintonía, también hay libertad para soltar. Porque el amor sabio no retiene a la fuerza, no suplica, no se arrastra. Ama profundamente, pero también se ama a sí mismo. Y finalmente, el cuarto paso, cultivar una vida propia. Una vida rica, nutrida, con espacios que te pertenezcan. No necesitas dejar de amar para tener tu espacio. Al contrario, cuanto más sólida es tu vida individual, más sana es la relación. Porque no hay exigencias desmedidas. Porque hay aire. Porque hay elección, no necesidad. Porque te compartes desde la plenitud, no desde la carencia. Marco Aurelio decía, lo que depende de ti es tu mente, tu juicio, tu acción. En el amor esto se traduce en no perder el control de tu paz por lo que el otro haga o deje de hacer. En no depositar tu bienestar en las manos de alguien más. En amar con ternura, sí. Con profundidad, sí. Pero también con claridad. Con límites, con coraje, con dignidad. El amor estoico no es frío, es consciente, no es distante, es libre, no es calculador, es profundo. Pero su profundidad no viene del drama ni del apego, sino de la honestidad. De saber que puedes mirar al otro a los ojos y decirle, te elijo, pero no te necesito para ser yo. Te amo, pero no a costa de mí mismo. Me importas, pero no dejaré de importarme. Y cuando logras amar así, el amor se vuelve una danza, no una cárcel. Se vuelve un lugar de encuentro, no de escape. Se vuelve una fuente de crecimiento, no un campo de batalla. Ya no buscas que el otro te complete, lo invitas a caminar contigo. Y si en algún momento los caminos se separan, hay dolor, claro que sí, pero no hay desmoronamiento. Porque tú seguiste siendo tú todo el tiempo. Tal vez este tipo de amor no sea el más común. Tal vez no lo veas en las películas ni en las canciones, pero es el tipo de amor que no destruye, que no desgasta, que no anula. Es el tipo de amor que libera, que transforma, que respeta, y es el único tipo de amor que realmente vale la pena sostener. Así que si hoy estás reconstruyéndote, si vienes de una relación donde perdiste el rumbo, si aún confundes amor con apego, respira, estás aprendiendo, estás despertando, estás volviendo a ti, y eso es hermoso. No necesitas correr, solo necesitas recordar esto: el sabio ama pero no se encadena, el sabio abraza pero no se anula, el sabio se entrega pero no se pierde, porque ha entendido que el amor verdadero no es renuncia de uno mismo, sino expansión compartida. No es esclavitud emocional, sino libertad en vínculo. Y esa es la forma más pura, más luminosa, más poderosa de amar. Renacer desde dentro. La libertad emocional es un estado, no siempre se nota desde fuera. No siempre hay un aplauso, una frase heroica o un momento de gloria. Pero un día te levantas y algo cambió. No es que el dolor haya desaparecido del todo, ni que ya no recuerdes lo que perdiste. Pero por dentro hay silencio. Un silencio distinto. Un silencio que no pesa, sino que libera. Un silencio que se siente como una brisa suave después de una tormenta larga. Como si por fin hubieras soltado una cuerda que llevabas meses, quizás años, tensando con las manos. Ese instante leve, casi imperceptible, marca el inicio de algo nuevo, tu renacer emocional. Y ese renacer no viene con fuegos artificiales. Viene con ligereza, con presencia, con pausas largas en las que dejas de hablarte mal, con caminatas en las que ya no piensas en quién no está, con espacios vacíos que ahora ya no necesitas llenar a toda prisa. Renacer emocionalmente no es olvidar lo que te dolió, es recordar sin desgarrarte, es poder hablar de lo que pasó sin que se te quiebre la voz,
Es mirar atrás sin resentimiento incluso hacia aquello que antes parecía imperdonable. Porque entiendes profundamente que todo lo que viviste, incluso lo que te rompió, fue parte de una transición, una purificación, una forma dolorosa pero necesaria de volver a ti. Y ese tú que emerge del otro lado del dolor no es alguien más fuerte por haberse endurecido. Es alguien más sabio por haber dejado de resistir. Alguien que no venció al dolor sino que lo comprendió, lo abrazó, lo dejó hablar y luego lo dejó marchar. Porque no todo lo que te duele está hecho para quedarse. Hay dolores que solo llegan para enseñarte el camino de regreso a casa a ti. Una de las primeras señales de que estás renaciendo es que empiezas a necesitar menos. Dejas de buscar validación todo el tiempo. Dejas de mirar el teléfono con ansiedad. Dejas de adaptar tus palabras para no incomodar. Ya no te desmoronas cuando alguien no responde como esperabas. No porque te hayas vuelto frío ni indiferente, sino porque has empezado a habitarte. Y en ese acto de presencia contigo mismo, descubres algo profundamente liberador que no necesitas nada externo para sentir paz. Y esa paz no tiene precio, porque no depende de mensajes, de gestos, de reacciones. No depende de si alguien te recuerda, te menciona, te extraña. Esa paz nace del simple hecho de saber que puedes sostenerte, que puedes cuidarte, que puedes ser tu propio refugio. Y cuando descubres eso, empiezas a mirar al mundo con ojos nuevos. Ya no ves relaciones como salvaciones, sino como compañías. Ya no ves la soledad como castigo, sino como espacio sagrado. Ya no ves el amor como una moneda de cambio, sino como un acto libre. Ahí comienza tu libertad emocional. Una libertad que no grita, que no se impone, que no se justifica. Una libertad que camina contigo suave como una segunda piel. No es un muro, no es un mecanismo de defensa, no es esa frase rígida de «yo no necesito a nadie» dicha con rabia o con orgullo. Es un susurro tranquilo que dice «estoy bien en mí. Si vienes, será un regalo. Si no vienes, sigo entero». Es saber que el mundo puede ofrecerte 1000 cosas, pero tú ya no te pierdes buscando en los demás lo que solo pueden hacer de ti. Y sí puede que durante mucho tiempo hayas mendigado atención, que hayas insistido en vínculos que te dolían, que hayas aceptado migajas disfrazadas de amor esperando que algún día se convirtieran en pan. Puede que hayas callado lo que sentías para no molestar, que hayas priorizado a los demás mientras tú te desangrabas por dentro. Pero todo eso, en lugar de avergonzarte, debe recordarte lo lejos que has llegado. Porque si hoy puedes decir, ya no necesito que me vean para saber que valgo. Ya no voy a rogar por lo que no fluye. Ya no voy a negociar mi dignidad por un poco de atención, entonces estás en el lugar correcto. En tu lugar, en ti. Cuando decides dejar de mendigar atención, haces uno de los actos más radicales de amor propio. Porque entiendes que el amor que más sana no es el que viene de fuera, sino el que eres capaz de darte. Porque comprendes que quien merece estar no necesita ser perseguido, que quien realmente te ama no juega a confundirte, que quien te respeta no te desgasta, y tú que te has reconstruido con cada parte rota, no estás para seguir buscándote en personas que no saben encontrarse ni a sí mismas. En ese punto del camino, el estoicismo deja de ser una teoría y se convierte en una raíz que no se ve pero que sostiene. Ya no es una armadura que usas para que no te lastimen, es una estructura interna que te recuerda día tras día que no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar lo que tú permites. Que no puedes evitar que alguien se marche, pero sí puedes decidir no perseguirlo. Que no puedes evitar que algo termine, pero sí puedes convertir ese final en un inicio. Porque el estoico no es quien no siente, es quien no se entrega al descontrol emocional. Es quien abraza su tristeza, pero no se queda a vivir ahí. Es quien llora cuando duele, pero no se arrastra. Es quien dice, sí, esto me lastimó, pero no me definirá. Sí, esto me tocó, pero también me enseñó. Y desde esa quietud activa, desde esa aceptación profunda,
es desde donde renaces, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas que lo esté para vivir con serenidad. Quiero regalarte ahora un espacio íntimo, una meditación sencilla, un momento contigo. No importa si nunca has meditado, solo importa que estés aquí. Cierra los ojos si lo sientes, coloca una mano en tu pecho y respira. Inhala profundamente por la nariz y exhala suave por la boca. Hazlo otra vez. Inhala y exhala. Imagina que estás en un lugar seguro. Puede ser un bosque, una habitación, una playa, un sitio donde el mundo deja de exigir y tú simplemente puedes ser. Ahora visualízate a ti, frente a ti, no como eras en tu dolor, sino como eres ahora, más sabio, más sereno, más tú. Mira tus ojos, mira tu postura, mira tu energía. Estás entero, estás presente, estás en casa, y en ese lugar repítete mentalmente con voz suave, con ternura. Estoy bien conmigo. No necesito perseguir lo que no me elige. Puedo amar sin perderme. Puedo soltar sin romperme. Mi valor no depende de nadie. Estoy volviendo a mí. Quédate ahí un momento. Respira. Si alguna lágrima aparece, déjala caer. Son lágrimas que no vienen del dolor, sino de la claridad. Porque hoy no estás perdiendo. Hoy estás regresando. Estás recordando que tu libertad no estaba afuera, que nunca lo estuvo. Y cuando te sientas listo, abre los ojos. Y vuelve. Pero vuelve distinto. Vuelve con una certeza sagrada que ya no estás esperando afuera lo que solo puede construirse dentro. Que tu renacer no necesita permiso, no necesita aplausos, solo necesita tu presencia, tu decisión, tu voluntad de sostenerte incluso cuando el mundo no te sostenga. Y si mañana aparece la nostalgia, si algún recuerdo te mueve, si la herida vuelve a doler, no te culpes. No pienses que has retrocedido. Solo recuérdate esto: renacer no es un punto de llegada, es una práctica diaria. Es un pacto silencioso contigo, una promesa que se renueva cada vez que eliges no traicionarte, cada vez que te escuchas, cada vez que te abrazas, cada vez que en lugar de mendigar amor, decides darte lo que necesitas, porque eso, y nada más, es libertad emocional. Tu vida vale más que cualquier historia inconclusa. Hay heridas que no se cierran con palabras. Hay capítulos que no tendrán un punto final. Hay historias que por más que lo intentaste simplemente no llegaron al destino que soñaste. Y sin embargo, aquí estás, respirando, sintiendo, viviendo. No como un personaje que espera una continuación, sino como un ser humano que decidió cerrar el libro aunque quedaran páginas en blanco. Porque si hay algo que hemos aprendido en este camino, es que tu vida vale más que cualquier historia inconclusa. Y eso no es una frase bonita. Es una verdad vital, una verdad que comienza a nacer cuando por fin sueltas la necesidad de entenderlo todo, cuando dejas de preguntarte por qué no funcionó, qué más pudiste hacer, por qué se fue, por qué no fue suficiente. No lo sabes, tal vez nunca lo sepas, y está bien, porque la paz no llega cuando obtienes todas las respuestas, llega cuando dejas de vivir atrapado en preguntas que ya no construyen. Una historia inconclusa no es un fracaso. Es solo eso, un capítulo que terminó antes de lo previsto. Pero tú no eres ese capítulo. No eres el final que no se dio. No eres el mensaje que no llegó ni la despedida que no tuviste. Tú eres lo que haces ahora con todo eso. Con los silencios, con los vacíos, con las memorias que siguen doliendo un poco cuando anochece. Tú eres lo que eliges construir, no lo que otros decidieron interrumpir. Y en ese punto donde parecía que todo se detenía, comenzó tu renacimiento. Porque sí dolió, pero te mostró partes de ti que antes no veías. Porque sí te rompiste, pero aprendiste a recogerte. Porque sí fue injusto, pero la dignidad con la que lo has enfrentado vale más que cualquier disculpa. Todo lo que dolió, hoy te construye. Y es ahora, desde esta nueva versión de ti, que puedes repetirte algo que necesitas escuchar con fuerza: ya no soy quien era antes del dolor.
porque el dolor te cambió, pero no te endureció, te refinó, te enseñó a diferenciar lo urgente de lo esencial, te enseñó a cuidar tu paz como quien protege un tesoro, a no negociar tu valor, a dejar de perseguir lo que no se queda por voluntad, a confiar en tu intuición aunque tiemble, a honrar tus límites aunque duela. Te enseñó que puedes estar solo y seguir siendo suficiente. Tal vez no lo notes aún, pero has sanado más de lo que crees. Lo ves cuando dejas de responder a lo que antes te desestabilizaba, cuando dejas de justificarte, cuando ya no sientes la necesidad de que alguien regrese, cuando entiendes que cerrar ciclos no es olvidar sino dejar de sangrar, y que avanzar no es borrar el pasado sino dejar de permitir que el pasado dicte tu presente. En este punto del viaje lo único que realmente importa es que vuelvas a ti, que te elijas cada día, que no te olvides de lo que mereces, que no permitas que una historia sin final sea el ancla que te impide volar. Por eso hoy quiero compartir contigo algunas afirmaciones estoicas, palabras que no buscan motivarte de forma superficial, sino recordarte con firmeza quién eres ahora. Te invito a leerlas, respirarlas, sentirlas como una oración íntima, como un compromiso silencioso contigo. Elijo no ser esclavo de lo que no puedo controlar. Elijo soltar lo que no se sostiene solo. Elijo la paz aunque la nostalgia me visite. Elijo mi dignidad por encima de cualquier deseo de volver. Elijo construir incluso con cicatrices. Elijo volver a mí una y otra vez. Elijo no mendigar presencia porque soy presencia. Elijo agradecer lo vivido aunque no haya sido como soñé. Elijo respetarme tanto que no me pierdo por amor. Elijo avanzar, con calma, con coraje, con compasión. Repite esto cada vez que lo necesites, cada vez que la vieja historia quiera arrastrarte, cada vez que sientas la tentación de volver a lugares donde ya no hay espacio para ti, cada vez que el miedo intente hacerte retroceder, porque en este nuevo capítulo de tu vida tu centro ya no está afuera, tu centro está en ti, y si te cuesta soltar, está bien. El desapego no ocurre de un día para otro, es una práctica, una elección constante. Pero recuerda siempre esto: soltar no es despreciar, es honrar tu camino, es respetar tu proceso, es decir, gracias por lo vivido, pero mi vida no termina contigo. Y con esa frase cierras un ciclo con amor, no con rencor, no con rabia, no con vacío, con amor, un amor sereno, maduro, silencioso. El amor más difícil de todos, el que te tienes a ti mismo. Porque a veces el acto más amoroso no es insistir, es dejar ir con respeto, con gratitud, con firmeza, sin necesidad de gritar, sin necesidad de entenderlo todo, solo con la certeza de que tú mereces paz. Mínimo eso, mínimo paz. Y si algo o alguien te la quita, entonces ya no tiene lugar en tu nueva historia. Una historia que estás escribiendo con cada decisión que tomas para no traicionarte. Y así llegamos al final de este recorrido. No como quien termina algo, sino como quien abre un nuevo umbral. Has caminado a través del dolor, de la confusión, del apego, del silencio, del recuerdo. Has soltado ilusiones. Has puesto nombre a lo que sentías. Has llorado. Has resistido. Has elegido. Y por eso hoy estás aquí, más consciente, más presente, más tú, y eso merece gratitud. Gracias por haberte permitido sentir. Gracias por haberte quedado incluso cuando pensaste que no podías más. Gracias por no rendirte en medio del caos. Gracias por estar, por sanar, por elegirte. Gracias por haber compartido este viaje estoico, este camino hacia adentro donde el único objetivo nunca fue olvidar, sino volver a vivir con autenticidad, con propósito y con paz. Antes de cerrar, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Un pequeño gesto que puede cambiar muchas cosas. Comparte lo que aprendiste. No lo hagas por likes ni por validación. Hazlo porque tal vez allá afuera haya alguien que aún no sabe que se puede salir del túnel. Alguien que aún está esperando un mensaje, una señal, una palabra que lo despierte. Y tú que has cruzado ese túnel,
puedes ser esa palabra, puedes ser esa luz. Y si decides compartir este video, este mensaje, esta filosofía de vida, hazlo desde el corazón. Porque el estoicismo no es solo una idea, es una práctica viva. Es una comunidad silenciosa de personas que han decidido sanar desde dentro, que han decidido dejar de reaccionar para empezar a responder con sabiduría, que han entendido que el poder no está en controlar a los demás, sino en controlarse a uno mismo, que saben que la libertad emocional no se hereda, se cultiva, y tú ya lo estás haciendo. Así que gracias por ser parte de esta comunidad estoica. Una comunidad donde no se trata de fingir fortaleza, sino de construirla con verdad. Donde no se trata de huir del dolor, sino de transformarlo en claridad. Donde no se trata de ganar batallas externas, sino de vencer las guerras interiores. Te espero en el próximo video, en el próximo paso. Porque esto no termina aquí. Esto solo comienza. Porque mientras vivas, mientras ames, mientras respires, siempre habrá algo nuevo por descubrir. Y recuerda, por encima de todo, tu vida vale más que cualquier historia inconclusa. Nos vemos pronto. Hasta entonces, sigue adelante con calma, con coraje, con conciencia y sobre todo, con paz. Porque esa paz, la tuya, ya no depende de nadie más. Y eso, querido oyente, es libertad. La quietud como poder cuando ya no reaccionas igual. Hay un momento en el camino de sanación que no tiene fanfarria, ni testigos, ni aplausos. Nadie lo celebra, pero tú lo sientes en el alma. Es ese instante en el que algo sucede, una frase hiriente, un silencio incómodo, una actitud que antes te hubiera desbordado, y simplemente no reaccionas igual. No porque te contengas con esfuerzo, sino porque ya no hay dentro de ti lo que antes se inflamaba. Lo que antes te encendía ahora solo pasa, como una brisa que ya no sacude, como una sombra que ya no asusta. Esa es la señal más clara de que estás sanando. Y no solo eso, estás despertando a un nuevo poder. El poder de la quietud. Reaccionar es automático, instintivo. Es lo que hacemos cuando aún estamos gobernados por nuestras heridas. Cuando algo toca una fibra sensible no resuelta, cuando aún cargamos con la necesidad de tener razón, de ser comprendidos, de ganar. Pero responder es otra cosa, es elegir, es observar sin precipitarse, es sentir sin dejarse arrastrar, es pausar, y esa pausa, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Esa pausa es la frontera entre el pasado que te gobernaba y el presente que tú eliges. En esa pausa, vives la diferencia entre seguir repitiendo el mismo guión o escribir uno nuevo. En esa pausa empieza tu libertad, porque no hay acto más poderoso que no reaccionar desde la herida, sino desde la sabiduría que el dolor dejó como legado. Cuando comienzas a habitar esa pausa, la vida cambia. No porque los demás cambien, sino porque tú ya no te dejas arrastrar por cada movimiento externo. Aprendes a observar sin engancharte, a escuchar sin tomártelo todo como una ofensa, a sentir sin ahogarte, a callar no por sumisión sino por conciencia, a no responder mensajes que no merecen respuesta, a sonreír sin cinismo simplemente porque no necesitas demostrar nada. La verdadera serenidad, esa que nace después del caos, no es indiferencia, es presencia sin compulsión. Es estar completamente ahí pero sin perder el centro. Es poder decir, sí veo lo que está pasando, sí noto lo que intentas, sí siento lo que se mueve en mí, y aún así no me arrastras. Eso es quietud, eso es fortaleza, eso es dominio emocional. Y no siempre fue así. Antes probablemente reaccionabas sin darte cuenta. Saltabas, te defendías, respondías con prisa. Querías tener la última palabra. Te dolía cada cosa como si fuera una herida abierta. Pero ahora, algo ha cambiado. Has construido un espacio interno, un refugio, un centro desde el cual puedes mirar sin temblar, respirar sin correr, pensar sin envenenarte. Y ese espacio no se construye de la noche a la mañana.
se cultiva, se gana, se protege. El estoicismo nos habla constantemente de esa quietud interior. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y Marco Aurelio lo complementaba con su propia práctica diaria de observar las emociones antes de actuar. Ellos sabían que no se trata de no sentir, sino de no ser esclavo de lo que se siente. Porque una emoción no controlada puede arruinar una conversación, una relación, un día, una vida. Pero una emoción comprendida puede convertirse en guía, en sabiduría, en poder. Y es aquí donde entra la diferencia clave entre reaccionar y responder. Reaccionar es inmediato, responder es deliberado. Reaccionar es instintivo, impulsivo, muchas veces destructivo. Responder es reflexivo, sobrio, a veces incluso amoroso. Reaccionar es repetir el pasado. Responder es crear futuro. Y para responder necesitas un músculo que muchos no entrenan: la pausa. Esa pausa puede durar un segundo, pero en ese segundo puedes salvarte. Puedes respirar en vez de gritar. Puedes escribir una respuesta más sabia. Puedes decidir no escribir nada. Puedes recordar quién eres antes de perderte en el ruido del momento. Y esa pausa es un regalo que solo tú puedes darte. Existen técnicas sencillas para fortalecer esa capacidad de pausa. La primera es la respiración consciente. Cuando sientas que algo te mueve, detente. Inhala lentamente por la nariz contando hasta 4 y exhala contando hasta 6. Hazlo 3 veces. Esto calma tu sistema nervioso y le da tiempo a tu mente para no reaccionar desde la parte más primitiva del cerebro. Otra técnica estoica poderosa es la observación sin juicio. Cuando algo te incomode, observa lo que sientes como si fueras un científico de ti mismo. Estoy notando rabia en mi pecho. Siento presión. Quiero contestar. Solo obsérvalo. Nómbralo. Y luego, pregúntate: ¿esta respuesta me representa? ¿Esto va a construir algo o a destruir algo? Ese espacio entre estímulo y acción es donde florece tu libertad. También puedes practicar la elección consciente de no responder de inmediato. Si algo te hiere, no tomes decisiones en ese momento. No envíes ese mensaje. No contestes esa llamada. Deja que pase el primer oleaje. Luego elige. Porque cuando decides no actuar desde la urgencia, ya estás respondiendo desde tu versión más elevada. Y es ahí, en ese tipo de decisiones silenciosas, donde nace una nueva versión de ti. Una versión que no necesita defenderse de todo, que ya no se justifica tanto, que no se gasta explicando lo que ya no necesita ser explicado. Una versión de ti que no reacciona desde la herida, sino que responde desde la conciencia. Y esa versión no necesita demostrar nada, no necesita ganar, no necesita ser vista todo el tiempo, porque ya se ve a sí misma, porque ya se sostiene, porque ya sabe que su valor no se mide en discusiones ganadas, sino en la paz que ha aprendido a proteger. Este tipo de transformación no se anuncia, no se grita, no necesita reconocimiento, pero se siente, se nota, y quien está frente a ti lo percibe. Sabe que ya no puede arrastrarte con las mismas estrategias, que ya no saltas ante el mismo botón, que ahora te mueves desde otro lugar, desde la calma, desde la claridad, desde la elección. Y si alguien te dice que has cambiado, dile que sí, que has dejado de reaccionar como antes, que ya no vas a pelear batallas que no llevan a nada, que ya no vas a arrastrarte por explicaciones, que ahora prefieres el silencio a la guerra, que ahora prefieres tu paz a cualquier impulso, porque hay poder en la quietud, en no dar explicaciones a quien ya decidió no entenderte, en no entrar en discusiones donde ya no hay escucha, en no contestar provocaciones que solo buscan desestabilizarte, en no justificar tus límites, en no perderte, en no diluirte. Hay poder en mirar, respirar y seguir en calma. Y si te preguntas cómo sabes que has llegado a ese estado, la respuesta es sencilla: cuando ya no necesitas tener razón para estar en paz.
cuando ya no necesitas ganar para sentirte fuerte, cuando ya no necesitas demostrar nada a nadie, porque lo que eres habla por ti. Ese es tu nuevo poder, no el de imponerte, sino el de no permitir que nadie tenga acceso a tu equilibrio sin tu permiso, no el de controlar al otro, sino el de gobernarte a ti mismo. Y eso, querido oyente, no es frialdad, es maestría emocional. Así que la próxima vez que la vida te provoque, que alguien te empuje al límite, que el pasado quiera arrastrarte, recuerda esto: puedes respirar, puedes pausar, puedes observar, y luego puedes elegir, no para quedarte callado desde el miedo, sino para hablar desde la fuerza, no para huir del conflicto, sino para no alimentar lo innecesario, no para complacer, sino para honrar tu centro. Esa quietud es tu escudo, tu nueva forma de estar en el mundo, y aunque sea silenciosa, es el mayor testimonio de tu transformación. Cuando el silencio habla por ti, elegancia emocional y desapego, llega un momento en el proceso de sanación en el que ya no necesitas hablar para hacerte entender. Ya no necesitas explicarte, ni justificarte, ni convencer a nadie. Ya no sientes la urgencia de aclarar lo que no se quiso entender, ni de defender lo que otros distorsionaron, porque has comprendido que hay un lenguaje más poderoso, más refinado y más respetuoso que cualquier palabra: el silencio. Y no me refiero al silencio del que huye, ni al que manipula, ni al que calla por miedo. Me refiero al silencio que nace de la plenitud, al silencio de quien ya no necesita tener la última palabra, porque ya tiene la última paz. Al silencio del que se ha elegido tantas veces que ya no necesita que nadie más lo elija para sentirse válido. Ese silencio es un acto de amor propio, es elegancia emocional, es poder en su forma más sutil. Cuando ya has sanado el silencio, se convierte en tu respuesta más clara. No porque no tengas nada que decir, sino porque has dejado de desperdiciar tu energía en lo que no la merece. Has dejado de entrar en discusiones estériles. Has dejado de luchar por ser comprendido por quien solo escucha para reaccionar, no para conectar. Has dejado de escribir párrafos eternos a quien solo merece puntos suspensivos. Porque entiendes desde la serenidad profunda que no todos merecen acceso a tu energía. Y es ahí donde comienza la verdadera elegancia emocional. En no competir por atención, en no mendigar afecto, en no rebajarte para que te entiendan, en no forzar conversaciones con quien ya ha mostrado que no quiere dialogar sino ganar. Elegancia emocional es poder mirar a sentir suavemente y retirarte con dignidad, sin drama, sin reproche, sin resentimiento, solo con la certeza de que te amas demasiado como para insistir donde ya no hay reciprocidad. ¿Y cómo se llega a esa actitud de desapego sereno? No es un acto impulsivo, es una construcción lenta, una madurez que nace después de haberlo intentado todo, después de haber explicado, esperado, confiado, insistido y haberte roto en el proceso. Pero llega un día sin fecha exacta, en que entiendes que el mayor acto de respeto hacia ti mismo es el silencio, no como castigo para el otro, sino como santuario para ti. Porque hablar por hablar, explicar sin ser escuchado, desgastarte por ser comprendido en un lugar donde ya no hay espacio para ti, es violencia silenciosa contra tu propia paz. Y tú, que has trabajado tanto en reconstruirte, que has llorado en soledad para poder sostenerte, que has elegido sanar sin atajos, no estás para seguir regalando tu energía a quien no sabe valorarla. Es entonces cuando descubres otro nivel de comunicación, el de tu ausencia. Una ausencia bien colocada no es venganza, es claridad. Es el mensaje más elocuente de todos. Porque cuando te retiras sin escándalos, sin despedidas teatrales, sin necesidad de dramatismo, tu presencia se convierte en un eco que resuena más fuerte que cualquier palabra. Es como si el mundo de pronto notara lo que significabas, cuando ya no estás. Y no lo haces para provocar. Lo haces porque has entendido algo que cambia la manera de relacionarte. Tú no estás aquí para ser aprobado. Estás aquí para ser auténtico. No estás para convencer a nadie de tu valor. Estás para recordártelo a ti mismo cada día.
Estás para rodearte de personas que sepan recibirte en tu totalidad sin exigirte que te achiques para encajar. Desde ese lugar nace el desapego consciente. No es indiferencia, no es frialdad. Es saber estar con alguien sin necesitarlo. Es disfrutar sin aferrarse. Es compartir sin depender. Es amar sin perder el eje. Porque cuando estás bien contigo no usas al otro como muleta. No te apegas desde el vacío, sino que te vinculas desde la abundancia. Y si alguien se va, claro que duele, pero ya no te destruye, porque tú sigues contigo, porque tú te has elegido antes. El estoicismo lo enseña con fuerza. Séneca decía, el sabio ama sin esclavitud, y Marco Aurelio insistía, la mejor venganza es no parecerte a quienes te hicieron daño. Eso también es silencio. No replicar las viejas formas, no devolver el golpe, no alimentar el ciclo, romper la cadena con una retirada digna, con un silencio que no calla por debilidad, sino que habla desde la fuerza. Y es que el silencio, cuando viene desde un corazón trabajado, tiene un peso especial. Es una declaración: no necesito ser entendido por quien ya eligió no entender. No necesito demostrar nada. Me basta con saber quién soy. Ese tipo de silencio no congela, ilumina, no divide, protege, no elimina, libera. Tal vez alguien te diga que estás distante, que te has vuelto frío, que ya no eres el mismo. Y tendrán razón, ya no eres el mismo. Ya no estás donde solías estar, porque ahora estás contigo, porque ahora tu paz es prioridad, porque ahora ya no entregas tu voz a quien no sabe escuchar, porque ahora te has vuelto selectivo no desde la arrogancia, sino desde el cuidado personal. Y eso es elegancia emocional. Aprender a callar con sabiduría es un arte. Es saber cuándo hablar suma y cuándo solo desgasta. Es reconocer que tu energía no es infinita y que por tanto no todos pueden tener acceso a ella. Es darte cuenta de que no estás obligado a responder cada mensaje, ni a aclarar cada malentendido, ni a quedarte en conversaciones que solo sirven para revivir heridas. Hay veces que el mayor gesto de amor hacia ti mismo es cerrar la boca y abrirte a ti. Por eso la próxima vez que sientas la necesidad de explicarte, pregúntate, ¿esto es realmente necesario o es mi ego buscando validación? La próxima vez que quieras enviar un texto largo, detente, respira, vuelve a ti. Pregúntate, ¿esto me va a dar paz o solo me hará sentir vacío cuando no sea recibido como espero? A veces el mensaje más fuerte es el que no se envía. A veces el acto más amoroso es el que se hace en silencio. Y si decides retirarte, que sea sin escándalo, que sea sin odio, que sea sin cerrar la puerta con portazo. Solo vete, solo aléjate con respeto, sin necesidad de destruir nada. Porque cuando te vas desde la claridad, la elegancia se vuelve tu escudo. Y cuando tu silencio es coherente con tu proceso interior, tu presencia empieza a hablar por ti, incluso cuando ya no estás. Este es el nuevo capítulo que estás escribiendo. Uno donde ya no suplicas, ya no gritas, ya no lloras por ser escuchado. Uno donde has decidido proteger tu energía con la delicadeza de quien cuida algo sagrado. Uno donde el silencio no es vacío, sino plenitud. Porque a veces lo más sabio que puedes hacer es quedarte en calma, no reaccionar, no perseguir, no explicar, solo mirar a sentir y seguir tu camino, con la espalda recta, con el alma liviana y con la certeza de que tu paz, tu dignidad y tu energía valen más que cualquier palabra que no será escuchada con el corazón. Tu nueva historia comienza aquí, visión estoica del futuro. Hay un momento en el que te das cuenta de que no puedes seguir escribiendo tu historia con la tinta del pasado. Que si bien lo que viviste te moldeó, no puedes seguir dictando cada capítulo de lo que viene. Que si sigues dejando que las antiguas heridas te susurren al oído, terminarás repitiendo las mismas escenas con diferentes personajes. Por eso hoy es el momento de declarar con calma y determinación: mi nueva historia comienza aquí.
Y comienza no porque ya no duela, no porque todo esté resuelto, no porque hayas borrado lo que fue. Comienza porque tú decides que el pasado ya no tendrá el control remoto de tus emociones. Porque tú eliges recuperar el lápiz. Porque tú entiendes que no hay cicatriz que pueda impedirte construir algo bello si sabes mirar hacia adelante con los ojos limpios de rencor y el corazón lleno de sabiduría. Pero escribir una nueva historia no significa comenzar de cero. Significa comenzar desde lo vivido, desde lo aprendido, desde lo trascendido. El pasado no se borra, se integra, se honra, se transforma en cimiento. Y desde ahí, desde esa base realista y profunda, comienzas a diseñar una vida que ya no nace desde la carencia, sino desde la claridad. Porque cuando elegías desde la necesidad, desde el miedo a estar solo, desde la urgencia de ser validado, lo que construías tenía grietas. No por maldad, sino por desconocimiento de tu propio valor. Pero ahora lo sabes. Sabes lo que te hace bien. Sabes lo que ya no quieres repetir. Sabes lo que mereces. Y eso cambia todo. Porque ahora eliges sin desesperación. Ahora eliges con paz. Y cuando uno elige con paz, lo que llega, suma, no duele. Uno de los primeros pasos para escribir esta nueva historia es establecer tus nuevos estándares personales. ¿Qué estás dispuesto a permitir? ¿Qué tipo de relación mereces? ¿Qué valores son innegociables para ti? El estoicismo nos invita a vivir con virtud, no con conveniencia. Y eso comienza por dejar de aceptar migajas en nombre del amor. Comienza por dejar de justificar lo injustificable. Comienza por decir, desde hoy esto es lo mínimo que acepto. No desde el orgullo, sino desde el respeto que me debo. Y cuando elevas tus estándares, también debes protegerlos con límites claros. No todos merecen entrar a tu vida. No todos tienen acceso a tu energía. No todos están listos para acompañarte en este nuevo nivel de conciencia. Y eso está bien. No se trata de excluir desde la superioridad. Se trata de cuidar desde la lucidez. Porque tu paz es sagrada. Y cada vez que permites que alguien la invada sin conciencia, le estás diciendo a tu mente que aún no vales lo suficiente como para elegirte. Pero ahora ya no estás ahí. Ahora caminas con otra postura, más firme, más serena, más ligera, porque has soltado el peso de lo que no dependía de ti. Has dejado de cargar explicaciones que ya no necesitas dar. Has dejado de forzarte para ser querido. Has dejado de actuar desde el debería para empezar a actuar desde el siento. Y eso se nota, en tu mirada, en tu forma de hablar, en tu presencia. Ya no suplicas, ya no te diluyes, ya no te persigues. Ahora te acompañas. Y acompañarte a ti mismo también significa aprender a disfrutar de tu propio caminar. A veces en compañía, a veces en soledad, pero siempre en paz. Porque la verdadera plenitud no está en quien te acompaña, sino en cómo caminas contigo. Cuando aprendes a disfrutar de tus pasos, del silencio, de tus pensamientos, de tu compañía, ya no necesitas a nadie para llenar vacíos. Cualquier presencia que llega entonces se convierte en elección, no en necesidad. Y ese tipo de presencia es la que realmente enriquece. Muchos temen la soledad porque no se soportan a sí mismos. Pero tú que has hecho el trabajo, que has enfrentado tus sombras, que te has abrazado cuando nadie más lo hacía, ya no le temes al silencio, porque en él has encontrado tu voz. Ya no temes la espera, porque en ella has descubierto tu fuerza. Ya no temes no ser elegido, porque tú ya te elegiste hace tiempo. Y desde ese lugar, desde esa madurez, puedes comenzar a proyectarte hacia el futuro con otra mirada. El estoicismo enseña que la vida es proceso, no meta, que cada día es una oportunidad de practicar lo aprendido, que cada emoción es un campo de entrenamiento, que cada vínculo es un espejo, y que cada situación, incluso las difíciles, puede convertirse en una lección si estás dispuesto a mirar sin victimismo. No hay un destino final, no hay un estado ideal, no hay una fórmula perfecta, solo hay camino, solo hay pasos, solo hay decisiones diarias.
Y tú que has caminado por el valle del desamor, que has escalado montañas de incertidumbre, que has cruzado ríos de tristeza, ahora estás listo para mirar el horizonte sin miedo, porque ya no se trata de llegar, se trata de cómo llegas. Y tú eliges llegar con integridad, con compasión, con luz. A partir de ahora, cada decisión que tomes es una semilla, y si las siembras desde el amor propio, desde la conciencia, desde la templanza, verás florecer relaciones más sanas, proyectos más alineados y una versión de ti que ya no necesita imitar a nadie porque ha aprendido a confiar en su autenticidad. Tu nueva historia no será perfecta, tendrá errores, momentos de duda, retrocesos, pero será tuya, escrita con tu voz, con tus silencios, con tus aprendizajes, con tus renuncias sagradas y sobre todo con tu verdad. Porque ya no quieres una vida bonita para mostrar, quieres una vida coherente para habitar. Y si algún día vuelves a caer, a sentir nostalgia, a dudar, recuerda esto, no estás empezando de cero, estás empezando desde la experiencia, y eso es infinitamente más valioso, porque ya no caminas con los ojos cerrados, caminarás esta vez con los ojos bien abiertos, con la espalda recta y el corazón blando. Porque el dolor no te endureció, te refinó, y porque ahora sabes que tú eres el autor, no la víctima de tu historia. Así que respira, mírate, agradece el camino y da el siguiente paso. No tienes que saber a dónde lleva, solo necesitas asegurarte de que está alineado con quien eres hoy. Porque si hay algo que puedes confiar, es que cuando caminas desde tu verdad, la vida se alinea. No porque sea fácil, sino porque tú ya no estás dispuesto a vivir desde la mentira de que necesitas menos de lo que mereces. Tu nueva historia comienza aquí, en este respiro, en esta elección, en esta conciencia. Escríbela con coraje, escríbela con amor, escríbela como quien ha sobrevivido a sí mismo y ahora está listo para realmente vivir. Si has llegado hasta aquí, quiero que lo sepas, no es casualidad. No todos se quedan hasta el final de un proceso así. No todos eligen mirarse por dentro cuando sería más fácil distraerse. No todos tienen el coraje de sentir, de reconocer lo que duele, de transformarse. Por eso lo primero que quiero decirte es gracias. Gracias por tu presencia, por tu valentía, por tu silencio, por tu vulnerabilidad, por haber caminado conmigo hasta este punto. Sé que no ha sido un viaje fácil. En cada palabra, en cada reflexión, en cada historia que tocamos, quizá se removieron viejas heridas, quizá aparecieron recuerdos, quizá lloraste, te enojaste, dudaste, pero también, estoy seguro de esto, hubo momentos de claridad, de calma, de comprensión, de esos que se sienten como una exhalación profunda del alma. Y eso ya es transformación. Lo más hermoso de todo esto es que no estás solo. Aunque el proceso de sanar sea profundamente íntimo hoy, formas parte de una comunidad de personas que, al igual que tú, han decidido despertar. Personas que han dejado de vivir desde el ruido externo y han comenzado a caminar con conciencia. Esa es la fuerza del estoicismo, no imponer una forma de ser, sino invitarte a recordar quién eres, cuando ya no estás gobernado por el miedo, por el apego o por la herida. Y ahora, mientras cierras este capítulo de tu proceso interior, quiero dejarte con una invitación. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, compártelo. Tal vez tú ya estás un paso más adelante, pero hay alguien muy cerca tuyo que aún está en la oscuridad. Y a veces lo único que esa persona necesita es una voz, una guía, una frase, un video. Este video, si sientes que puede ayudar a alguien más, no te lo guardes. Sé ese puente, sé ese faro, porque compartir es multiplicar luz. También te invito a que no detengas este trabajo interior aquí. Suscríbete si quieres seguir profundizando en esta filosofía de vida. Cada semana traeré más herramientas, más historias, más claridad. No para llenar tu cabeza de teorías, sino para seguir fortaleciendo tu corazón. Porque este camino, el de la autosanación, la claridad emocional y la libertad interior, es un viaje sin destino final,
pero con infinitos paisajes por descubrir. Gracias por haber estado. Gracias por haber sentido. Gracias por haberte elegido. Y recuerda esto: el pasado ya no tiene poder sobre ti. El dolor ya no define tu historia y el silencio que ahora habita en ti es fuerza, no ausencia. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta entonces, sigue adelante con calma, con coraje y con paz.